número 8 del curso de Defensoras de la Pachamama. Y nos da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida en este tercer módulo, en donde pues estamos haciendo un análisis no solo de pues esas vías posibles de desarrollo hacia donde quisiéramos caminar como humanidad para poder trazar esa ruta por el buen vivir, sino también hemos hablado a lo largo de las últimas sesiones precisamente sobre, bueno, ¿cuál es ese rol que jugamos las mujeres? Hablábamos hace pues varias sesiones que como mujeres pues hemos tenido, se nos ha tenido una deuda histórica respecto a nuestro rol en la historia y justamente a lo largo de los últimos años pues se ha impulsado fuertemente esa participación activa de las mujeres y simple y sencillamente porque sabemos que tenemos una visión complementaria y que tenemos una visión que nos puede impulsar a tomar decisiones que pueden ser transformadoras. Entonces, en esta construcción de la ruta hacia el buen vivir, hemos hablado mucho del rol de diferentes actores, hemos hablado desde la perspectiva científica, hemos hablado desde la perspectiva de lo local y justamente la conversación de hoy viene a traer esta conversación entre cuál es esa visión que tenemos que estar impulsando tanto desde lo gubernamental como desde lo no gubernamental. Así que me da muchísimo gusto darles la bienvenida a quienes nos acompañan, de las participantes del curso y por supuesto a toda la gente que se suma vía Facebook. Yo solo quiero comentarles que en esta sesión, como todas las sesiones, vamos a tener un espacio de centramiento liderado por Belén Páez, quien nos trae a tiempo y forma para esta sesión. Y también solo quiero aprovechar, agradecerle fuertemente a Paula Ellinger, a Gladys Vila y a Úrsula Salazar, quienes están acompañándonos en esta sesión el día de hoy para conversar sobre esta ruta hacia el buen vivir y por supuesto el rol que tenemos como mujeres. Y pues además de contar con su valiosísima participación, vamos a tener el lujo de tener la moderación de Valesca Ruiz para que ella pueda guiar esta conversación y que estoy segura de la que vamos a aprender muchísimo y a la que esperamos pues seguir en este proceso de construcción para el fortalecimiento de la defensa del ambiente. Así que sin más, le doy la palabra a Belén para que nos ponga en este espacio de centramiento, en este espacio común que siempre nos trae muchísima energía, muchísima paz, e inmediatamente después entraría Valesca para presentarles con muchísimo más detalle a las maravillosas panelistas que tenemos hoy. Así que muchísimas gracias y seguimos. Bienvenida y tienes la palabra, Belén. Hola con todas, muy buenos días. Qué bueno juntarnos en este espacio cada 15 días, ya por algunos meses. Esta es una sesión importante, es la sesión número 8. Y bueno, lo que nosotros hemos hecho durante los últimos meses es simplemente recordar una práctica, una enseñanza que la tienen los pueblos indígenas, que la tienen las personas que se dedican a la meditación. Entonces, todo el tema que significa conectar con el yo interior, con tu aspecto sagrado, con tu aspecto personal, es muy importante. Cada día, seguramente muchas de ustedes tienen sus prácticas diarias. 10 en punto. Seguramente muchas de ustedes tienen sus espacios en donde generan esta conexión vital entre lo profundo del ser, el entorno y el propósito del día o de la vida. Y esto es lo que hacemos en este momento, tratar de, por un momento, dejar las cosas que vivimos durante la mañana de hoy hasta llegar aquí y en ese ejercicio de dejar ir las cosas que vivimos desde la mañana y poder estar abiertas desde la cabeza, desde el corazón, desde la mente para recibir todo este mensaje poderoso, inspirador que van a compartir el día de hoy nuestras panelistas sobre cómo las mujeres generan esta ruta para el buen vivir, esta construcción para el buen vivir. Entonces, si nos ponemos a pensar y nos conectamos con estas dos palabras y con este concepto del buen vivir y cerramos los ojos en este momento y comenzamos a respirar integrando este concepto, este principio, este fundamento del buen vivir, la armonía, el bienestar, el balance, la reciprocidad, el compromiso de la vida para la vida, entre mujeres, entre hombres, entre humanos y entre no humanos.
ese buen vivir que está planteado para esta sesión es lo que queremos conectar con todos ustedes a través de las enseñanzas de nuestras participantes panelistas, pero también conectar genuinamente en nuestro corazón. Vamos a abrir este espacio conectando con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con la conexión y la intención del buen vivir en nuestras vidas, en la vida de las comunidades, en la vida del planeta. Y vamos a cerrar los ojos por un momento. Todos somos hijos de la tierra, todos somos hijos del sol. Pájaro viejo que canta, en esta tierra que nos vio nacer. Canta, canta, cántame, cántame, recuérdame. Canta, canta, cántame, cántame, recuérdame que todos somos hijos de la tierra, que todos somos hijos del sol. Desde ese espacio sagrado, desde ese espacio de conexión con nuestro corazón, con nuestra comunidad, con nuestro bosque, dejando los pensamientos que no necesitamos en este momento por fuera, abriendo nuestro corazón y nuestra cabeza, abrimos esta sesión 8 de Defensoras de la Pachamama. Que tengan una linda sesión. Muchísimas gracias, Belén, por este centramiento y siempre traernos esta paz para poder arrancar. Valesca, bienvenida y muchísimas gracias por moderar esta sesión. Buenos días, muchísimas gracias Sandra por esta oportunidad, muchísimas gracias Belén por siempre darnos este espacio tan importante para encontrarnos, para mirarnos, y hoy nos has regalado una maravillosa sorpresa con tu canto medicinal que nos recuerda que todos somos hijos de esta hermosa tierra y de nuestro querido sol que nos da tantísima energía, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a las panelistas el día de hoy para nuestra sesión 8, Mujeres en la construcción de una ruta por el buen vivir. Vamos a tener el lujo de compartir con personas que tienen experiencia tanto desde la función pública, desde lo gubernamental, como desde la sociedad civil organizada, y también desde una experiencia de liderazgo de las bases, desde los movimientos sociales. Nos parece que hemos logrado un panel de lujo, usando esas palabras hermosas cuando habla nuestra querida Sandra. Entonces tenemos a Úrsula Salazar desde México. Gracias Úrsula, bienvenida. Ella es de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es una gran promotora de la equidad de género en la agenda ambiental. Tenemos a Paula Ellinger. Paula, menos mal que hemos logrado que se restablezca la conexión eléctrica. Tuvimos minutos de estrés, pero gracias a la vida y a nuestras
energías positivas lo hemos logrado desde Brasil, de la Fundación Avina, Paula, gran promotora de la acción climática desde el rol de actores no gubernamentales. Muchísimas gracias, importante va a ser escucharnos también. Nuestra querida Gladys Vila. Gladys, muchísimas gracias por participar, ella es de Perú. Gladys es una gran activista indígena del pueblo quechua, ha sido presidenta y fundadora de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, y ha participado en diversos espacios de propuestas y negociación con el gobierno, entre el gobierno y los movimientos sociales, ¿no? Negociaciones por los derechos fundamentales, con este énfasis necesario de hablar desde las mujeres y para las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí estoy con mucho gusto y muchísimas gracias. Entonces, como es de costumbre, la dinámica que vamos a seguir es que se les propondrá a cada una pregunta y van a tener un lapso máximo de 7 minutos para poder responderla. Va a haber un primer bloque de preguntas y un segundo bloque de preguntas, y donde animamos a todas las personas, a todas las chicas, a los compañeros también que están dentro del curso, que nos puedan mandar sus preguntas por el chat del Zoom, para que luego tengamos este espacio de intercambio de consultas, preguntas, comentarios, y así hacemos un poco más dinámico. Y al final, a las personas también que están participando en el chat del Zoom del curso, por favor nos avisan quiénes quieren ser las que se van a presentar, porque recordamos que a lo largo de nuestras sesiones vamos a tener el espacio para que 8 de nuestras participantes puedan decirnos de dónde son, quiénes son y qué expectativas o cómo vienen viendo nuestro querido curso que se hace ya desde hace 8 sesiones. Entonces, empezamos la primera ronda de preguntas contigo, querida Gladicha. La pregunta sería, considerando tu trayectoria desde el movimiento social de mujeres y tu identidad indígena quechua, ¿no? ¿Qué significa el buen vivir y cuál es el rol de nosotras o de las mujeres en esta construcción del buen vivir? Gladys. Tu micrófono, Gladicha, querida. Sulpa y ñañaykuna turiykuna llapayan kay wayra wasinkunata uyarimunchkankichik. Muchísimas gracias primeramente a los organizadores por esta importante actividad de hablar, de pensar y de sentir desde los diferentes actores. Y respondiendo a tu pregunta, Vale, yo lo que quisiera empezar es indicando de que los pueblos indígenas del Perú y del mundo, somos pueblos orales, ¿no? Entonces mantenemos dentro de este tema de nuestra oralidad y por cierto también somos pueblos solidarios, pueblos en resistencia, pero también pueblos con propuesta, desde nuestra propia vivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el buen vivir en mi idioma, por ejemplo, en el quechua, es el ayin causay, ¿no? El ayin causay, que para nosotros significa primeramente estar bien con nosotras mismas, ¿no? Con nosotros mismos y estar bien con todos los otros seres, ya que los seres humanos, que son otros, son importantes en nuestras vidas, pero también los seres animales, los vegetales, y por eso para nosotras las andinas, por ejemplo, es sumamente necesario y urgente hablar del buen vivir porque tiene que ver con el cuidado de nuestra propia vida, y para tener el buen vivir de nuestra propia vida, primero tenemos que cuidar la vida de los otros, y la vida de los otros principalmente parte la vida de nuestra madre, ¿no? Y la vida de nuestra madre también inspirada en el tema de la vida de la madre tierra, la madre naturaleza, y que en ellos se encuentran los diversos elementos, ¿no? Que para los pueblos indígenas son fundamentales los 4 elementos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la tierra y el territorio, tiene que ver con el agua, nuestros ríos, nuestros puquiales, nuestros ojos de agua, y que tiene que ver también con el aire que respiramos, que va a ser producto de nuestro accionar que tenemos, y por el otro lado que tiene que ver con el otro elemento que es el fuego, ¿no? Entonces son los 4 elementos fundamentales que tienen que convivir en este tema del ayin causa, ¿no? Y por el otro lado también entender que principalmente el proteger nuestra madre tierra, nuestros ríos, nuestras montañas, nos garantizarán que nosotros
tengamos una vida mucho más digna, mucho más solidaria, ¿no? Entonces, el Ayin Kausai, en otros términos quizás mucho más concretos, tiene que ver con esto, el buen vivir. No es estar mejor, no es que haya desigualdades, no haya desequilibrio, sino es un tema de lograr un tema de equilibrio entre los diversos elementos para que no yo como persona, como ser humana, como mujer esté bien. Necesito cuidar y proteger las otras vidas de con los que convivimos, ¿no? Pero también no solo es lo nuestro, no podemos estar bien solo con lo nuestro, con lo que está dentro, en estos tiempos globalizantes, porque tiene que ver también con el tema de la armonía al interior de nuestra familia, entre los varones y las mujeres, pero también tiene que ver con este tema del respeto entre las diversas edades, ¿no? O sea, cómo los adultos también respetamos a nuestros ancianos y ancianas, que son los sabios y sabias, que en otras palabras son nuestra biblioteca andante y viviente que tenemos en nuestros pueblos originarios, pero también tiene que ver con esta capacidad de escucha a los niños, a la juventud. Y esto, por ejemplo, es un tema aún pendiente si queremos avanzar hacia el tema del buen vivir. No puedo decir como pueblo indígena que ya el buen vivir lo hemos alcanzado. Es un tema de una aspiración al que vamos y allí hay una tarea urgente que trabajar, por ejemplo, sobre este tema de la necesidad de mejorar, el tema de la necesidad de mejorar, el tema de cómo eliminamos el tema de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y hacia las otras culturas también, ¿no? Entonces, en todo esto, un poco lo que he manifestado, ¿cuál es el rol de las mujeres? Las mujeres, ¿qué rol cumplimos, no? Entonces, las mujeres somos sumamente importantes y, por ejemplo, en el mundo de las mujeres andinas, siempre hemos dicho, y este es un saber colectivo de las mujeres del Ande, que nosotros las mujeres damos la vida, ¿no? Entonces, como damos la vida, tenemos que defenderla. Y es lo mismo, la madre tierra nos da vida, nos da alimento, nos da cobijo, y por lo tanto tenemos que también protegerlo y cuidarlo, ¿no? Entonces, somos parte de nuestras comunidades y también somos las que mantenemos mucho más nato aún nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestra tecnología y sobre todo nuestras lenguas originarias, que con nuestras lenguas originarias somos las que seguimos protegiendo estos saberes, estos aportes que hemos recibido también de transmisión de conocimiento de una generación a la otra generación y que nuestro rol es seguir transmitiendo a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres somos las que aún seguimos en la comunidad en su mayoría, porque muchas veces los esposos, los varones de las comunidades salen hacia afuera, ¿no? Y son ellos las que muchas veces regresan con otras formas de vivir, con otras formas de pensamiento. Entonces, las mujeres tenemos un rol fundamental en esta construcción del buen vivir. Indicaba anteriormente que no es suficiente con lo que tenemos. Es importante también entonces avanzar un poco más hacia el tema de que para este tema de la Ayin causa y para lo que es el tema del buen vivir, hoy en día se hace necesario, por ejemplo, nadie me podrá negar que no usamos un celular, no podremos negar que nadie usamos el tema del internet, porque también hoy en día es parte de nuestra vida, es parte también que se ha involucrado en nuestra cultura, que se está convirtiendo también en un tema de instrumento y depende mucho de cómo la usemos, estos avances tecnológicos, estos avances científicos, estos avances de la comunicación, cómo la usamos. Entonces, el buen vivir será cuando efectivamente tengamos que respetar el vivir bien en armonía, en concordancia, en el marco del respeto entre los de la comunidad y una comunidad con la otra comunidad, entre las mujeres y con los varones o los ancianos, los adultos y los niños en un tema de respeto, pero también aprendiendo de estas otras culturas que me pueda ayudar a afirmar
y a tener una vida mucho más digna y mucho más equitativa también para todos y todas. Entonces, en el Ayin Kausai para nosotros está totalmente anulado el tema de la acumulación que hoy en día, que es en el tema del contraponente con lo que es el tema del desarrollo, ¿no? En el tema del desarrollo, de la mirada occidental, es la acumulación. Cuanto más yo tenga, voy a ser mejor. Pero mientras en la propuesta del Ayin Kausai, la propuesta es de romper este tema de las iniquidades y avanzar hacia el tema de la igualdad, en la igualdad de respetos, pero también en la igualdad de condiciones, o sea, el tema del acceso a la que podamos tener todos y todas, ¿no? Entonces, quiero dejarlo hasta allí y quiero seguir más bien escuchando y que el diálogo fluya. Gladys, muchísimas gracias porque para nosotras arrancar esta sesión significaba tener algún tipo de noción desde los pueblos que han propuesto esta idea del buen vivir, del Ayin Kausai, ¿no? Como se dice en el pueblo quechua, ¿no? Es interesante entender de que se trata de un bienestar no solo individual, porque en realidad el bienestar es tal en tanto colectivamente se construya, ¿no? Y tiene una serie de factores que tú nos has estado describiendo. Muchas gracias. Ahora, Úrsula, te pido por favor que nos puedas comentar cuál es tu percepción sobre los retos que tenemos para alcanzar el buen vivir y de qué manera las mujeres podemos ser parte de esta construcción, ¿no? ¿Qué retos y oportunidades tenemos desde el plano gubernamental, que es en donde te encuentras y donde seguramente nos puedes dar un mayor alcance? Gracias. 7 minutos. Gracias, Valesca. Bueno, pues primero, gracias por la invitación. Saludos a todas y todos los que están conectados desde la fría y lluviosa Ciudad de México. Y bueno, respondiendo a la pregunta que me planteas, quiero comentar, o sea, son 7 minutos insuficientes para todo lo que es la participación de las mujeres en el buen vivir y trataré de hacerlo lo más puntual posible. Voy a partir diciendo que el buen vivir como concepto está muy relacionado con un modelo de desarrollo que en términos muy generales busca un estado de bienestar integral y colectivo en un entorno de equidad y de equilibrio con la naturaleza, ¿no? Sabemos que este concepto tiene sus orígenes en toda la lucha indígena en América Latina, etcétera, que ha luchado y ha surgido como oposición a un sistema económico que ha sido extractivista y avasallador en todas las formas posibles. Y creo que aquí lo que convendría y lo que deberíamos de empezar a ver es que evidentemente la degradación del medio ambiente y de todos los servicios ecosistémicos que presta a las comunidades y justamente al buen vivir, no impactan de igual manera, pues, a hombres y mujeres en una comunidad, ¿no? Sobre todo en un panorama como el actual, en el que la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial ha puesto en evidencia, pues, no, por un lado, que sí estamos llegando a un agotamiento del sistema económico, pero mucho más importante, en el otro lado, que hay una estrecha relación entre la salud humana y la salud del medio ambiente, ¿no? Entonces, en este contexto, el replanteamiento del buen vivir resulta fundamental y creo que es un excelente momento dentro de todo lo malo que podría estar sucediendo. Podríamos verlo también como una oportunidad para cuestionar nuestros modelos de desarrollo vigentes y retomo lo que decía Gladys hace un momento, ejercitar de nueva cuenta nuestra capacidad de escucha de las necesidades de todas las personas en relación con cómo se vinculan con sus medios, ¿no? Me entusiasma también en este contexto la posibilidad de que se vuelva a mirar hacia lo local de manera escrupulosa y que se retomen y se recojan todas estas voces que nos dicen
que el buen vivir es de alguna manera, pero también necesita incorporar nuevos elementos y factores, ¿no? Entonces, pues es en este contexto que digamos, yo creo que los retos que tenemos es voltear hacia las mujeres como colectivo, pero también como identificándolas como un grupo no homogéneo, para saber qué es lo que nosotras como mujeres entendemos por el buen vivir, ¿no? Y para esto parto de dos premisas fundamentales. La primera es que el buen vivir en su concepción original surge, como ya mencionamos, en buena medida como oposición a un modelo económico, un modelo de desarrollo que evidencia las desigualdades, etcétera, ¿no? Pero no podemos negar que también este modelo de desarrollo ha sido concebido desde una lógica androcéntrica, ¿no? O sea, el desarrollo como concepto así genérico fue hecho e incorporó intereses desde la visión androcéntrica con muy pocos espacios para la reflexión sobre el papel de las mujeres en el desarrollo, ¿no? Las mujeres hemos sido incorporadas por lo general a este modelo de desarrollo desde una perspectiva asistencialista y muy pocas veces, y bueno, es lo que se ha trabajado, como protagonistas o como agentes de cambio en este modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, esa sería mi primera premisa. La segunda premisa para la redefinición del buen vivir desde la perspectiva de las mujeres sería que no todas las mujeres somos iguales, ni tenemos los mismos intereses, ni las mismas necesidades prácticas o estratégicas, ¿no? Y aquí me gustaría invitar a esta reflexión. El buen vivir, por ejemplo, el concepto vigente del buen vivir no logra visibilizar hoy en día, por ejemplo, la división sexual del trabajo, ¿no? El impacto que tiene esto en el uso del tiempo, la economía del cuidado, que por lo menos en México tiene un valor económico de acuerdo con nuestro sistema de información, la economía del trabajo no remunerado, el valor de esa economía invisible, constituiría el 23.5% del PIB nacional si se contabilizara como una contribución, digamos, tangible, ¿no? De mercado. Entonces, el buen vivir no logra recoger todavía todos estos elementos que son fundamentales para el desarrollo de las mujeres. Y bueno, al menos en México, y puedo, pues no sé, atreverme a decir que a lo mejor en la mayoría de los países de América Latina, el concepto del buen vivir no alcanza a incorporar, bueno, a visibilizar y por lo tanto a incorporar las desigualdades en el acceso, en el aprovechamiento, el uso y el beneficio de los recursos naturales entre mujeres y hombres, ¿no? Porque partir de la idea de que hombres y mujeres acceden, aprovechan y utilizan el territorio y los recursos de la misma manera, pues es como medio parcial, ¿no? Entonces, en este caso, considero que el buen vivir tendría que ser un elemento en el que, lejos de ser un aspecto más en el que las desigualdades de género se reproducen, tuviera que ser un concepto que contribuya a superar justamente estas desigualdades, estas inequidades, y contribuir obviamente al pleno ejercicio de las mujeres de sus derechos humanos en general, ¿no? Entonces, eso en la primera parte de la pregunta, ¿no? La segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con los retos y oportunidades que tenemos desde el gobierno, quiero comentarles que el sector ambiental en México está atravesando por un proceso muy profundo de transformación que está buscando mucho más que en otras administraciones y en otros años, hacer frente a problemas socioambientales que han sido, sí, producto de un sistema económico,
pero también de omisiones que hemos tenido desde el plano público, ¿no? En este proceso de transformación, reconocemos obviamente la urgencia de restaurar nuestros ecosistemas, de garantizar la subsistencia de los servicios ambientales, etcétera. Pero esto o sea, en esta administración reconocemos que esta restitución será a partir de una activa y profunda participación ciudadana. Entonces, creo que el reto más importante que tenemos en este momento es encontrar la forma de articularnos con la sociedad civil y con todas estas voces desde la ciudadanía que nos van a permitir, en particular, obviamente, con las mujeres en este concepto de construcción del buen vivir, para recoger sus voces y de ahí, entre todos, colectivamente, conjuntamente, empezar a construir un nuevo concepto del buen vivir en donde las mujeres sean visibilizadas y sean guía de todo este proceso, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Muchísimas gracias, Úrsula. El reto, entonces, desde lo gubernamental, dentro de toda la información importante que nos has brindado, sería tomar esta oportunidad para escuchar, ¿no? Para escuchar, para regresar a lo local, para promover esta participación activa, donde cobren protagonismo las voces de las mujeres en sus diversidades para ver cómo se aporta, cómo se interpreta, cómo se hace el camino hacia el buen vivir. Muy certero todo lo que has mencionado, Úrsula, te lo agradezco. Ahora continuamos con Paula, y te quiero proponer la siguiente pregunta, por favor, Paula. Considerando que lo que Gladys ha señalado como buen vivir y los aportes que nos ha dado Úrsula desde lo gubernamental, ¿tú consideras que la Agenda Mundial de Acción Climática, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ayudan a alcanzar, a dirigirnos hacia esa visión? ¿Y cuál sería el rol de las personas que son actores, que no son estatales, ¿no? Las organizaciones no estatales, para la construcción o para dirigirnos hacia esa visión alternativa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos impulsar como mujeres desde este ámbito para llegar a ello? Paula, 7 minutos, disculpa. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Valisca. Bueno, avísame si me paso. Bueno, primero, realmente muchas gracias. Es súper inspirador escuchar a todos y compartir este espacio con ustedes. Para tu primera pregunta, yo voy a dar una respuesta muy corta y después la explico, ¿sí? La corta es sí, yo sí creo que la Agenda Mundial de Acción Climática y la Agenda de los ODS tienen el potencial de ser una plataforma para impulsar el cambio en el paradigma de desarrollo que vivimos, de manera a fortalecer el buen vivir. Entonces sí creo que hay un potencial. Ahora, si ese potencial hoy día de que esa agenda y esta plataforma nos brinda está efectivamente ayudando a impulsar el buen vivir, yo creo que todavía no. Yo creo que es necesario fortalecer muchísimo más las voces de las mujeres, de los pueblos indígenas y de todos los que son interlocutores para fomentar la filosofía del buen vivir en esos espacios globales, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer ahí. Ahora, bueno, voy un poco a la respuesta larga, explicando cuál es el rol de los actores no estatales y qué es que vengo viendo como un espacio de mucho potencial, pero que todavía tenemos que aprovecharlo mejor, ¿no? Gladys nos invitó, nos provocó, ¿no? en repensar la visión de desarrollo con el concepto del buen vivir. Lo que la agenda global de acción climática propone es un cambio en el paradigma de cómo alcanzamos la transformación para responder al cambio climático. Entonces, es más sobre el cómo llegamos ahí, cómo llegamos a resolver un problema de acción colectiva global, ¿sí? Y ahí yo creo que hay un hito que nos ayuda a entender bastante bien cómo es que está cambiando a nivel global esta perspectiva de cómo se resuelve este problema de acción colectiva.
si comparamos la COP de Copenhague en 2009 con la COP de París en 2015, no sé si todos acá están familiarizados, pero en 2009 hubo un intento y mucha expectativa de llegar a un acuerdo global por el clima, pero no logramos, y en 2015 sí logramos con el Acuerdo de París. Uno de los aspectos que ha cambiado, entre varias cosas, pero un aspecto muy fuerte, ha sido la perspectiva del rol que tienen los actores no gubernamentales, o sea, las empresas, los municipios, que si bien son gubernamentales, no son parte de la convención, la sociedad civil, la academia, los pueblos indígenas, todos los sectores, ¿no? En 2009, para que volvamos un poco, la narrativa era, esperamos que los gobiernos se pongan de acuerdo y resuelvan la problemática. En 2015, la narrativa ya era, todos somos partes de la solución, y todos los sectores están tomando compromiso, y los gobiernos deben responder y dar las condiciones para que la transición ocurra, ¿sí? Después, si quieren, les puedo compartir, estuve comparando el discurso de Ban Ki-moon en 2009 y 2015, eso se ve súper claro, cómo cambia. Antes se pensaba que dependía solo de los estados nacionales, y hubo una transición para entender que todos son parte. Y esta transición en la percepción de cómo se responde al problema del cambio climático, tiene una base conceptual fuerte en toda la teoría de Eleanor Ostrom, que ha sido premio Nobel, en las propuestas que hace de cómo resolver problemas de acción colectiva, y ella habla de la gobernanza policéntrica como la existencia de múltiples respuestas y organizaciones en distintas escalas que están generando respuestas hacia un mismo problema, ¿sí? Cuando tenemos esta confluencia de respuestas, cuando un municipio se suma a los esfuerzos de una organización comunitaria, de una empresa, de un Estado nacional, de un pueblo indígena, en la misma dirección, entonces tenemos esta masa crítica que permite tanto innovar cuanto aprender de manera más rápida cómo resolver el cambio climático, y al mismo tiempo también nos genera esquemas de control sobre cuánto un actor realmente está cumpliendo con sus compromisos, ¿no? En fin, eso para dar una visión bien rápida de por qué es importante, cuál es el rol que tienen los actores no gubernamentales ahí. Y ahí la Convención de Naciones Unidas, en el marco de esta Agenda Global de Acción Climática, ha creado muchos espacios para valorar el rol que tienen todos esos actores, ¿no? Uno de ellos que podemos contar es el Momentum for Change, que tal vez algunos conozcan, que incluso tiene un premio para acciones que sean impulsadas por mujeres, ¿no? Entonces todos los años revisan proyectos, iniciativas, acciones que están pasando en varias partes del mundo para responder al desafío climático, y seleccionan algunas de destaque y algunas específicamente bajo la categoría de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ha recibido un premio, un proyecto que, de formación de capacidades entre mujeres de zonas vulnerables en África, en agricultura climáticamente inteligente, ¿no? O el movimiento de madres en Estados Unidos, en que las madres hacen campañas por las respuestas al cambio climático en nombre de sus hijos, ¿no? Bueno, entonces eso apenas para dar un breve pantallazo, ¿no? Podríamos hablar mucho más del rol de actores no estatales y por qué son importantes. Tienen un rol importante en generar esta transformación hacia el buen vivir. Ahora vos me preguntabas también qué es que las mujeres podemos impulsar en este sentido, ¿no? Y ahí, bueno, quisiera retomar un poco todo lo que nos trae Gladys, ¿no? Del buen vivir como una nueva visión y una nueva práctica en relación al modelo de desarrollo que vivimos hoy, y
yo veo que podemos destacar dos tipos de roles para las mujeres, ¿no? Por un lado está el rol en la esfera privada, que creo que ya se ha hablado bastante, como agentes de cambio y de toma de decisiones en sus mismos hogares, en nuestras comunidades, en que desde nuestros lugares de tomadores de decisión, en las casas, en las organizaciones en que trabajamos, en las comunidades, tenemos un potencial de imprimir todas las enseñanzas que trae el buen vivir y ponerlos en práctica, ¿no? Desde las decisiones pequeñas en consumo, hasta las decisiones del voto, hasta las decisiones de cómo creo y qué educo a mis hijos, y qué selecciono comprar para mi casa, cómo me porto en el trabajo, ahí, ¿no? Y después hay el rol en la esfera pública, que también es un rol fundamental, porque creo que hay una cita bastante famosa que habla de, bueno, no vamos a llegar a un lugar distinto si hacemos las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces es muy importante que cambiemos la manera como estamos haciendo las cosas, que podamos romper el patriarcado y un esquema en que las decisiones, las decisiones públicas, las voces públicas, muchas veces vienen de hombres blancos, de mediana y alta edad. Entonces, cambiar eso es cambiar la manera como hacemos las cosas. Y ese es un camino clave para que lleguemos a un lugar distinto y podamos impulsar el buen vivir, ¿no? Entonces, yo no tengo dudas de que tener mujeres en posiciones, sea en empresas, sea en un gobierno local, un gobierno nacional, es un camino importante para que lleguemos a impulsar el paradigma del buen vivir. Así que eso, así de manera bastante corta para introducir la conversación. Gracias a todas. Muchas gracias a todas, sin duda a ti, Paula, porque wow, en 7 minutos y pico nos has dado una lectura bastante global que resalta la importancia del rol que asumimos en el espacio específico donde nos encontramos desde las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y que es necesario precisamente replantear, ¿no? Repensar estas formas como nosotras podemos o debemos asumir el reto para que se escuchen nuestras voces, ¿no? Vamos a entrar a la segunda ronda de preguntas. Voy a proponerle una pregunta ahora a Úrsula, pero quiero recordar a todas las personas participantes del curso de Defensoras que están en esta sesión que por favor no olviden brindarnos sus preguntas, consultas por nuestro chat, porque al final de esta segunda ronda vamos a pasar a presentarlas. Úrsula, por favor, desde tu experiencia, ¿qué podemos impulsar a nivel de los gobiernos para construir una ruta al buen vivir, ¿no? ¿A qué retos tú te has enfrentado específicamente en lo público, ¿no? ¿Y qué consejos nos das a las mujeres para que las mujeres nos sumemos a esta construcción desde lo gubernamental? Seguramente dentro de nuestras participantes hay personas que tienen la oportunidad de ser parte del sector público, ¿no? Yo misma he sido funcionaria pública por 8 años, y sin duda es un espacio muy desafiante, pero también igual de enriquecedor. Entonces queremos por favor tu experiencia para que nos puedas enrumbar un poquito más. Gracias. Gracias. Pues mira, desde la experiencia trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente acá en México, te puedo decir, como mencionaba en mi intervención previa, que hay un marcado cambio en la forma en la que se está integrando y planeando la política ambiental durante esta administración, que como saben, inició hace año y medio. Estamos, digamos, estrenando administración, y también se están incorporando nuevos paradigmas, nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de acercarnos al tema ambiental, ¿no? Como parte de este gran cambio en el gobierno, bueno, en el sector ambiental a nivel federal, por primera vez también en muchos años, la Secretaría está a cargo de personas que no necesariamente pertenecen al círculo político de este país,
sino que más bien recogieron los liderazgos comunitarios, los liderazgos académicos y gente que ha venido desde los movimientos sociales, que son justo los que ahora están en puestos clave en la Secretaría, ¿no? Entonces, creo que ese es un excelente mensaje de hacia dónde queremos avanzar durante esta administración en la política ambiental, en el sector ambiental, ¿no? Ahora, específicamente lo que se está impulsando y lo que queremos seguir avanzando durante esta administración es, digamos, a mí no me gusta mucho hablar de que hay que hacer diagnósticos, porque en realidad sería que tendríamos que ya tenerlos por lo menos mapeados, ¿no? Los problemas relacionados con temas de desigualdad de género, las mujeres, etcétera. Pero bueno, también reconozco que ha sido, si no insuficiente, a lo mejor le ha faltado profundidad también a los estudios, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que desde el gobierno será fundamental realizar estudios de diagnóstico que incorporen el análisis de género e interseccional, y que sea la lupa a través de la cual se revisen y se evalúen los programas, los proyectos, las acciones en territorio y todo aquello que contribuya al buen vivir, ¿no? En segundo lugar, estamos impulsando una mayor territorialización de las políticas ambientales, y en términos de género, lo hacemos considerando que el acceso, uso, manejo y aprovechamiento del territorio es y significa cosas bien distintas para hombres y mujeres, ¿no? Y también no solo entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres en distintas comunidades. Entonces esto tiene que quedar reflejado. Somos un país pluricultural y diverso, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Insisto también en que la participación social, el proceso de ciudadanización de la política ambiental, la gobernanza, etcétera, empieza y seguirá siendo fundamental en el sector para nosotros desde el gobierno, pues nos interesa muchísimo llegar a conocer la condición y posición de las personas, visto desde una perspectiva relacional de género, de clase, de pertenencia étnica, de edad, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que uno de los grandes vehículos para la incorporación de estas visiones plurales, diversas, y sobre todo que pueden hacer la diferencia para hombres y mujeres, y en este caso para incorporar a las mujeres a todo este desarrollo del nuevo concepto del buen vivir, que según yo tendría que suceder, es la participación, los mecanismos de participación pública y la forma en la que gobierno y sociedad civil se empiezan a vincular en este momento, ¿no? Digamos, ya no, si bien siempre han existido en México y somos pioneros y hemos avanzado en temas de participación ciudadana y de transparencia, etcétera, creo que hoy es uno de los ejes pilares no solo de la política ambiental, sino de mucho de la idea de detrás de este gobierno, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a aprovechar en el sector ambiental de las mejores maneras posibles para poder incorporar y hacer algo mucho más integral. Y algo que evidentemente, digamos, no corresponde exclusivamente al sector ambiental, pero que es necesario impulsar desde el gobierno federal, es una modificación profunda a los sistemas nacionales de planeación y de asignación presupuestal, ¿no? No podemos seguir planeando políticas de cualquier tipo, en este caso ambientales, que tengan digamos, un camino y que después como pegote se le vayan metiendo las cuestiones ambientales. Se tiene que empezar a planear con perspectiva de género desde el origen de la planeación, y las bases para que eso suceda se darán a partir de la modificación al Sistema Nacional de Planeación. Las leyes, las normas, las guías mismas que salen para hacer un Plan Nacional de Desarrollo o programas sectoriales, etcétera, tendrían que tener presente y muy, muy claro cómo se planea con perspectiva de género, ¿no? Ahora,
Personalmente, ¿cuáles son los retos que creo que enfrentamos hoy en el sector público y cómo creo que las mujeres pueden incorporarse? En primer lugar, creo que el reto es que en general en el gobierno no hay una masa crítica de expertas de género y en caso particular del sector medio ambiente, no hay una masa crítica de expertas en género y medio ambiente en el sector, ¿no? Y tampoco en las instancias de planeación. Entonces, eso definitivamente pues es ir a contracorriente, ¿no? El segundo reto es que también necesitamos mucha mayor capacitación para, no solo desde el sector público, para nuestros servidores públicos, sino también en un tema de fortalecimiento de capacidades hacia afuera, hacia la sociedad. Porque también la participación tiene su chiste, ¿no? Tiene sus detalles y no es lo mismo llegar y solo, digamos, llegar a manifestar algo que se va a perder así como en el viento, a realmente tener un diálogo que sea efectivo y que pueda traducirse específicamente en acciones o programas concretos que se puedan implementar desde el sector público, ¿no? Entonces, tenemos también que fortalecer ese diálogo y esas capacidades de diálogo entre la sociedad civil, entre los colectivos de mujeres urbanas, indígenas, rurales, etcétera, y tener mecanismos para traducirlo a acciones específicas, ¿no? Y la manera en la que yo veo que las mujeres se pueden sumar a la construcción del buen vivir desde lo gubernamental es básicamente sumándose como actrices sociales, impulsando la visibilización de sus necesidades prácticas y estratégicas de género, sus intereses, de manera clara. Otra vez, repito, no es lo mismo solo lanzar una manifestación o una queja o una exigencia, sino que hay que saber la manera en la que, o sea, hay que partir de la idea de que la sociedad civil y el gobierno de pronto hablan lenguajes distintos, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese lenguaje común que nos permita incorporar estas necesidades de las mujeres en el buen vivir, en políticas para el buen vivir, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa sería mi respuesta y pues listo. Muchas gracias, Úrsula. Lo más estratégico sería reconocer este círculo de la política pública, ¿no? Y aprovechar las oportunidades en la participación, estratégicamente entender cuáles son los canales de diálogo que nos permiten hacer llegar nuestra demanda hacia el sector público, digamos, ¿no? Me parece súper pertinente que lo digas para aprovechar cada oportunidad que se puede presentar a este nivel, ¿no? Sin política pública, de repente la demanda cae en saco vacío, entonces es mejor ir desde el principio. Muchísimas gracias nuevamente, Úrsula, muy, muy enriquecedor todo lo que nos dices de esta experiencia que a veces con la necesidad, con el entusiasmo, con la fuerza que podemos presentar las demandas, no es suficiente, ¿no? Sino hay que mirarlo en los canales, de la forma que también desde el gobierno lo pueden entender para que finalmente aterrice y se implemente, ¿no? Con las adecuaciones que también son necesarias. Gracias, Úrsula. Ahora seguimos con una pregunta para Paula. Primero, disculpen un paréntesis, a las personas participantes, por favor, también, además de sus preguntas, no olviden ir señalándonos quienes quieren hacer su ronda de presentación al final de la sesión. Gracias. Paula, por favor, ¿por qué consideras que la acción de los organismos no gubernamentales o no estatales, en donde nos encontramos muchas mujeres, las ciencias, la investigación, el activismo, la academia, los movimientos sociales, es importante para construir esta ruta hacia el buen vivir, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú has podido enfrentar desde este espacio no gubernamental? Gracias. Gracias, Valesca. Bueno, la ruta hacia el buen vivir es una ruta de cambio, ¿no? Y cuando vamos por una ruta de cambio,
tenemos que cambiar pensamientos, tenemos que cambiar sentimientos, tenemos que cambiar acciones y prácticas, ¿no? Y en este sentido es muy importante la experimentación, el intercambio, el diálogo, mecanismos más flexibles, ¿no? Que nos permitan explorar, probar, ir testeando cuáles son soluciones posibles. Y ahí yo creo que tanto en la academia, por las investigaciones y por los espacios que existen para transmisión de conocimiento, cuanto en la sociedad civil y en los movimientos sociales, hay una apertura muy grande para todo lo que es el aprendizaje y la innovación y la creación, ¿no? Muchas veces muchos prototipos o proyectos piloto después escalan a políticas públicas, pero muchas veces nacen ahí en la escala de sociedad civil o la academia. Entonces, yo creo que si estamos buscando una ruta hacia el cambio, una ruta hacia el buen vivir, es fundamental que tengamos esos espacios de experimentación, aprendizaje, creación, cooperación. Y bueno, por suerte hay muchas mujeres efectivamente involucradas en todos esos espacios, ¿no? Entonces eso creo que es, porque yo creo que es muy importante fortalecer el rol de la sociedad civil y de la academia para la transición al buen vivir. Después vos me preguntabas de los retos que he enfrentado desde esos espacios. Voy a enfocar en los retos en ser mujer en esos espacios, ¿no? Porque retos hay muchos tipos que enfrentamos, ¿no? De esquemas de financiamiento, otros, pero al hecho de ser mujer, yo destacaría dos, que es, bueno, creo que es uno que probablemente es común a muchos otros espacios, que es muchas veces para que la voz de la mujer sea escuchada en una sala, en un espacio, hay que hablar más alto o con más fuerza, porque en general la legitimidad, la credibilidad muchas veces se da de una manera un poco más automática a los hombres en comparación a las mujeres, desafortunadamente. No siempre, pero muchas veces. Y después el segundo, que yo encuentro, por lo menos desde mi lugar en la sociedad civil, una cuestión de sobrecarga muy grande y que yo veo que es muy recurrente entre las mujeres. Todo eso del multitasking y de las mujeres tomando muchos de las tareas domésticas y después sumando a eso todas las tareas laborales. Yo encuentro que en la esfera laboral muchas veces eso se repite, las mujeres en roles de gerencia y acumulando una cantidad de cosas para hacer, ¿no? Y muchas veces este patrón o este lugar es reforzado por las mismas mujeres. Muchas veces nosotras nos ponemos en esos lugares o esperamos que las otras mujeres en lugares de gerencias de proyectos y tal den cuenta de todo lo que hay para hacer, ¿no? Entonces yo veo una cuestión de sobrecarga muy grande que es típica de sociedad civil, pero yo creo que hay un factor de género importante también ahí. Pero bueno, no me gustaría hablar solo de oportunidades, de retos, me gustaría destacar algunas oportunidades también, si puedo, bien cortito. Una es, yo veo que viene creciendo la estrategia de tener acciones afirmativas en distintos proyectos e iniciativas, o sea, asegurar cupos para mujeres o generar espacios como ese de intercambio, espacios de colaboración entre mujeres. Yo creo que eso son oportunidades que vienen creciendo en los últimos años y que son fundamentales si queremos tener una ruta hacia un buen vivir. Así que destacaría esos espacios que están creciendo como de mucho valor, ¿no? Y bueno, personalmente para mí también la misma experiencia de la maternidad me fue una gran oportunidad y de conectarme de una manera mucho más profunda con el propósito de la misión que nos convoca, ¿no? Así que eso, gracias. Por ahí escuchan a mi pequeña de fondo. Presente. Sí. Muchas gracias, Paula. Llegó su manifestación en el momento que necesitabas ese respaldo. Sí, es interesante entonces saber que la ruta hacia el buen vivir no implica solamente una ruta de pensamiento, sino también de sentimiento. Wow, me quedé con esa frase y me parece que involucra muchísimo de lo que nos decía Gladys, del alcance, de la implicancia, de lo que es el buen vivir. Y en todo caso,
cómo nos hacemos ese espacio, ¿no? Cómo nos seguimos construyendo ese espacio para que nosotras desde nuestras diversidades podamos tener ese acceso, manifestar nuestra forma, cómo se debe construir, porque nos impacta de manera diferente, incluso esta propuesta de beneficio nos impacta de manera diferenciada a todas también, ¿no? A todas y a todos, ¿no? Pero como lo de todos aparentemente ya está dicho, entonces vamos nosotras ahora a dejar lo nuestro. Gracias, Paula. Querida La Dicha, te quiero proponer la siguiente pregunta, por favor. En el mismo sentido de los retos y oportunidades, ¿no? Pero desde tu plano, desde toda esta maravillosa experiencia de los movimientos sociales, de mujeres además, que es algo novedoso aún en nuestro querido Perú, ¿no? ¿Qué cosas crees que deberían hacer el gobierno? ¿Qué cosas crees que deberían hacer los actores no gubernamentales, los otros actores no gubernamentales, ¿no? Para la construcción de nuestro camino hacia el buen vivir, enfocado desde lo que nos va a beneficiar a nosotras, ¿no? Gracias, Gladys. Gracias a Sandra, gracias a Úrsula, Paola, por esta conversación tan compartida y tan valiosa en lo personal. Con respecto a la pregunta, ¿qué deberían de hacer? ¿No? Y creo que para ello hay que partir de lo que ya se ha ido manifestando, ¿no? De que muchas de nuestras formas de pensar, de sentir y hacer las cosas desde las mujeres y desde los pueblos indígenas siempre ha sido menospreciado, ha sido discriminado, ha sido criticado. Entonces, eso ha hecho de que como que uno baje la autoestima y como que siempre estemos con la cabeza agachada y como que si hablamos del Estado es como que uno quiere pedir el favor, ¿no? Entonces como que ahí hay mucho que fortalecer el tema de que los pueblos indígenas y que las mujeres somos sujetos de derecho, ¿no? Entonces ahí hay una tarea enorme y pendiente que trabajar de que somos sujetos de derecho, ¿no? Entonces, ¿qué debe de hacer los gobiernos, no? ¿Qué debe de hacer los gobiernos? Hay una deuda, en el caso de Perú siempre hablamos, y no solo de Perú, ¿no? En América Latina y en el mundo, los estados tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas, y eso pasa primeramente, por ejemplo, de generar diálogos interculturales. Entonces se requieren de diálogos interculturales. Y pongo ejemplo como es el caso de la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se requiere en el caso de Perú que hiciéramos grandes asambleas comunitarias, porque lo que nos hemos dado cuenta y nos han desnudado totalmente es los únicos que conocen la realidad de los pueblos indígenas son los presidentes de las comunidades, tanto andinas y amazónicas, que están enfrentando la situación. Entonces, ¿cómo frenamos, por ejemplo, el tema solamente de la pandemia? Para no irnos mucho más allá, necesitamos una gran asamblea con el presidente, con los tomadores de decisiones y con quienes tienen presupuesto, como lo decía, por ejemplo, Úrsula, ¿no? O sea, el tema de que no solamente no basta una propuesta, no basta presupuesto, no basta acción. Estos tres tienen que ir encadenados. ¿Quiénes tienen la propuesta? ¿Cómo coordinamos? Y esto es la acción que vamos a tomar. Si ya hemos decidido la acción, se requiere un tema presupuesto. Entonces, por lo tanto, se requiere de que la participación de las mujeres y los pueblos indígenas estén presentes desde la forma del diseño de acciones o políticas o programas que se puedan hacer, estén en el acompañamiento de todo el proceso y podamos ser parte también del seguimiento y monitoreo. De esta manera estaríamos anulando totalmente todo el proceso de la corrupción que existe y también anulando de que no todo tiene que venir desde arriba, ¿no? Entonces, para eso se requiere un espacio de un diálogo intercultural potente que se tenga que hacer. Eso es lo principal que se tiene que hacer. También sabemos de que tiene que haber políticas públicas nacionales para los pueblos indígenas.
pero dando énfasis a una participación de las mujeres. Y para ello, sin ir tanto muy lejos, necesitamos un tema de una institucionalidad indígena en materia de pueblos indígenas, con representación de pueblos indígenas y con un presupuesto asegurado. Eso yo veo muy claramente, sin ir tan un tema muy ambicioso. Y por el otro lado, también quiero invitar el rol de la academia, ¿no? O sea, hay una deuda también en el tema de la academia, por ejemplo, en todo lo que es el nivel universitario, en la currícula educativa, inicial, primaria, secundaria y la universidad, no se aborda el tema de pueblos indígenas. No hay un tema de claridad quiénes somos los pueblos indígenas, cuál es el aporte de las mujeres, cuál es el aporte de los pueblos indígenas para el tema de la sociedad en general. O sea, por ejemplo, ni siquiera si preguntamos a los universitarios, creo que no tienen claro, por ejemplo, de dónde viene o quiénes producen de los 10 alimentos que consumimos, en el caso de Perú, 7 es producido por los pueblos indígenas, y ni siquiera hay este tema de la conexión que hay, ¿no? Entonces se requieren, por ejemplo, de que los sabios y sabias de nuestros pueblos indígenas se incorporen como docentes y se incluyan en la currícula educativa sobre la importancia de conocer de que somos un país plurilingüe, multiétnico, mega diverso, pero en el discurso, pero propiamente en la práctica de la academia no estamos haciendo absolutamente nada. Desde el tema de las diversas ONGs, de la sociedad civil en general, hay mucha tarea que hacer, y para eso lo que siento es de que partir en los roles que tenemos, ¿no? O sea, el rol de las diversas ONGs y el rol de las organizaciones indígenas. Y cuando hablo de organizaciones indígenas, me refiero a las organizaciones indígenas de representación nacional, de representación regional y de representación local. Tiene que haber un tema de espacios propios, ¿no? O sea, no todo se puede solucionar en el plano nacional, se requiere bajar en el plano regional y nacional, y las ONGs tienen que acompañar este tema del proceso. Necesitamos entonces de la sociedad civil el acompañamiento en el fortalecimiento de liderazgo y de capacidades de las mujeres y de los líderes en diferentes temas. Y para eso parto y coincido también con Úrsula cuando indicaba de que allí hay mucha tarea interna que hacer. Por ejemplo, el tema de las mujeres, o sea, hablamos del buen vivir, del hay en causa, pero no es posible un hay en causa y un buen vivir sin la plena y efectiva participación de las mujeres. Ahí hay todavía una tarea que sanear dentro de casa, dentro de nuestros pueblos. Entonces, hay mucho que trabajar. Muchas veces criticamos al capitalismo, pero sin embargo, en lo que es, pero sin embargo, en el tema propiamente de las mujeres, no hemos avanzado tanto tampoco, ¿no? Entonces ahí hay mucha tarea que hacer, y cuando hablo del tema del empoderamiento, insisto, si las mujeres, si los pueblos indígenas no estamos informados, no conocemos nuestros derechos, no tenemos ningún instrumento para poder participar en lo que decía Paola, o sea, para proponer, para articular, para conectar, para generar estrategias, no tenemos herramientas de cómo hacerla. Entonces, van a seguir llamándonos que somos ignorantes, que no tenemos propuesta, que no sabemos y que solamente nos oponemos por oponer a la forma del desarrollo que nos dice, ¿no? Entonces, sin antes terminar en un minuto, lo que quería decir también es el rol de nosotras, ¿no? De las mujeres indígenas, de las actoras, de las activistas que hacemos, ¿no? Entonces, yo siento que en estos tiempos más aún que estamos viviendo en el proceso de la pandemia, yo volvería a insistir de hacernos esta pregunta de quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Y de dónde provenimos? Eso nos dará un tema de claridad y nos ayudará también a remirar en estos tiempos que hablamos de, de remirarnos, de ver en estos contextos, nos ayudará a remirar también el horizonte hacia dónde queremos ir. Y por el otro lado, necesitamos avanzar en la construcción de la unidad y la articulación entre los diversos liderazgos. Me encantó esta mesa de poder compartir entre el Estado, la sociedad civil, los pueblos indígenas. Entonces necesitamos de seguir generando estos espacios donde que quizás estructuralmente entre el Estado y pueblos indígenas hay mucha brecha, entiendo perfectamente, pero hay activistas, hay personas, hay humanos, hay seres humanos y hay mujeres
que desde su punto están impulsando, entonces, ¿por qué no hacer este tema de la conexión y del cariño y del acercamiento, poder romper estos esquemas? Porque el esquema estructural en el que vivimos es tremendo y no es suficiente, como alguien decía, solamente con protesta, con renegar, sino empecemos a construir a partir de la articulación, pero también con armonía, con alegría y con canto, como Belén nos ha indicado. Quiero finalizar entonces invitándolas a todos y todos y que seamos semillas para para las defensoras comunitarias, para un nuevo pacto social. Es tiempo de crear y pensar en un pacto social donde nuestras vidas y la vida de la Madre Tierra se respeten, para así realmente nosotros transferir una sociedad más justa, más equitativa para todos y todas nosotras y las futuras generaciones que vienen, ¿no? Muchas gracias y con gusto seguir esperándolas. Tinkunan chica mañana y kuna turikuna. Gladys, muchísimas gracias por todas estas propuestas que nos brindas, además por toda esta oportunidad de ser semillas que nos manifiestas, ¿no? Creo que efectivamente, como se reafirma ahí, es importante generar estos diálogos interculturales. Creo que la interculturalidad es el gran desafío, ¿no? Entonces, como normalmente hemos conversado respecto a esto, ¿no? El diálogo implica ese reconocimiento de la otra persona, en esa equidad que nos permita, a partir de ese reconocimiento de esa diversidad, de ver las cosas, de entender las relaciones, los aportes, es que ya podremos avanzar un poquito más, ¿no? Incorporar a los sabios y a las sabias de los diversos pueblos indígenas en la currícula educativa, pero también en la academia es un pendiente efectivamente que se tiene, ¿no? La representación indígena en los diversos niveles de gobierno, en el nacional, en el subnacional, y el importante aporte de la sociedad civil, de los otros actores, en cada uno de estos niveles, qué relevante, ¿verdad? Muchísimas gracias por este enriquecedor panel. Yo también, como cada sesión en realidad, yo siento tanta fortuna porque me voy tan enriquecida y creo que también las personas que tenemos la posibilidad de escucharlas, es maravilloso y nos llena de energía, nos hace reconocernos en cada uno de los aportes que ustedes brindan. Ahora yo quiero compartir algunas preguntas que han estado surgiendo en nuestro chat, ¿no? Por ejemplo, Loarri Gabriel nos decía que si acaso se debe impulsar una capacitación uniforme y homogénea, global, para darle atención al cambio climático. Es una pregunta que abro para que cualquiera de ustedes pueda responder, de repente tú, Paula, ¿no? Con toda tu experiencia y conocimiento. Se debe poner más énfasis en la participación ciudadana pública o de qué forma, cuáles son esos tips, además de la información oportuna que permite una participación efectiva, como bien nos dice Gladys, ¿no? Si no tenemos como ciudadanía la información a tiempo, de la forma adecuada, en el lenguaje, con pertinencia cultural, cuando se quiere trasladar información a pueblos indígenas, ¿cómo podemos promover una participación ciudadana efectiva? ¿Cómo podemos hablar de que se está respetando un derecho fundamental? ¿No? Dejo estas ideas, estas consultas, y además, por ejemplo, Heidi nos decía, normalmente en los procesos de elecciones de cargos públicos, ¿no? Se incorporan a mujeres, se incorporan a pueblos indígenas, a representaciones, a liderazgos, pero lamentablemente cuando ya están en los cargos de poder, estas representaciones claudican y se dejan llevar por fines que realmente no llegan a aportar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos reflexionar al respecto? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos toca? Chicas, les dejo estas preguntas que han surgido de las personas que están participando y les dejo con el uso de la palabra. Paula, de repente empezamos contigo, porque hay algo directamente con el cambio climático. Gracias. Vale, gracias. Sí, sobre esta pregunta de la capacitación de mujeres en zonas vulnerables, creo que es siempre difícil hablar de una capacitación que sea global, ¿no? Es muy importante entender el público meta, en el territorio en que se está, cuáles son las vulnerabilidades, de manera a adaptar tanto contenido cuanto lenguaje, cuanto la mejor manera de llegar al público meta, ¿no? O esas mujeres.
Hoy día estamos teniendo algunas experiencias que vemos mucha efectividad en el uso, por ejemplo, de WhatsApp, para mandar mensajes, audios, incluso para desarrollar sistemas de alerta temprana, que yo creo que es una herramienta bastante útil para hacer con que el mensaje se difunda, llegue a más actores, pero es muy importante adecuar contenido y mensaje al interlocutor, ¿no? Entonces eso sería una primera reflexión. Gracias. Úrsula, de repente nos quieres dar algún comentario. Sí, sobre la pregunta que se plantea de cómo tendría que ser esta participación ciudadana, o sea, qué tips o cómo tendría que articularse. Me gustaría decir que, en efecto, no, la participación ciudadana, digamos, ya agotó el primer momento, que era, o se veía desde un punto de nada más poner a disposición información, ¿no? Y de hacer partícipe a la ciudadanía a través de la información. Lo que estamos pensando ahora es que estos mecanismos y estos foros de participación, además de culturalmente apropiados para la gente en las comunidades, tendría que tomar en cuenta consideraciones, por ejemplo, del uso del tiempo y de cuáles, por ejemplo, son los horarios de las mujeres en esa comunidad, en una comunidad en particular. Han sucedido casos, por ejemplo, en los que se habilitan foros y mesas de participación ciudadana con perspectiva de género para las mujeres en relación con determinados problemas socioambientales, pero la hacen a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, y en una comunidad aledaña, digamos. Entonces, evidentemente eso es toda la buena intención de incentivar la participación de las mujeres, pero hay esas otras consideraciones que, de no tomarse en cuenta, la obstaculizan, la impiden y propician que no sea efectiva, ¿no? Las mujeres a las 2 de la tarde en una comunidad probablemente están recibiendo a los niños de vuelta de la escuela, están a la hora de la comida, o vaya, ¿no? O sea, toda esta parte del uso del tiempo creo que es algo que tenemos que incorporar a los protocolos y a los mecanismos de participación si realmente queremos escuchar la voz de las mujeres, ¿no? Y en relación con también, bueno, creo que esta la podría contestar mucho mejor Gladys, pero bueno, sobre la participación ciudadana, creo que eso es lo que yo podría compartir. Muchas gracias, Úrsula. Totalmente de acuerdo con la necesidad de entender, de identificar las diferencias de los grupos a los que queremos promover la participación, ¿no? Muy pertinente tu ejemplo para que nos pueda dar claridad de cómo debemos buscar esta promoción de la participación. Gladicha querida, te dejo con el uso de la palabra para que nos puedas brindar tus comentarios. Sí, solamente con respecto a puntualizar a lo que es el tema de la participación ciudadana del que hablamos, ¿no? De que también tienen que generarse espacios de cuidado, ¿no? O sea, de nada sirve que te invitan a un tema de una reunión y tú tienes una niña menor de 6 meses, por ejemplo, que no tienes con quién dejarlo y que tienes que viajar, ¿no? Entonces, no solamente es aperturar, decir de que puedan participar las mujeres indígenas o las mujeres en general, sino se garantiza el tema del traslado y el tema del cuidado, y si hay niños menores de edad, tener espacios de cuidado, ¿no? Y con respecto a lo que es el tema 2, el tema de las capacitaciones, por ejemplo, las capacitaciones tienen que ser totalmente diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Perú, no puede ser una sola estructura de capacitación para el tema del Ande y para lo que es el tema de la Amazonía. Y en el tema propiamente de la Amazonía, tampoco no es uniforme. Hay una diversidad de pueblos y culturas que responden a idiomas distintas, a formas también y a costumbres distintas, y ahí es donde tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, pongo un ejemplo en el tema de pandemia en el caso de Perú, ¿no? O sea, se dice, ¿no? El Estado dijo, estamos usando los idiomas, muy bien, pero ¿qué has traducido? Has traducido una información
hecha y pensada para Lima. Entonces, eso lo traduces a una realidad que no lo es, puede ser potente. O sea, valoro esa parte de la traducción, pero el contenido no va a ser tan realista. Entonces, hay muchas cosas que pensar ahí, no quiero detenerme, y para pasar a lo que es el tema de la participación política. Efectivamente, y coincido totalmente, de que los partidos políticos se recuerdan de los pueblos indígenas en época electoral. Vienen, es más, yo siempre critico, se ponen nuestro poncho, nuestro sombrero, nuestra pollera para el tema de la búsqueda de votos. Pero ahí hay un tema de una autocrítica y autorreflexión que tenemos que hacer los pueblos indígenas y las mujeres, que siempre vemos a la política como algo ajeno, como algo con la que no estamos de acuerdo nosotros, pero no estamos involucrándonos en todo esto, ¿no? Y además también allí pasa por un tema de no solamente pues de que llega una congresista en representación nuestra, ¿no? Entonces, eso es un camino a largo plazo que necesitamos un tema de una formación política de las mujeres y de los pueblos indígenas para tener una efectiva participación en los espacios de decisión y elección, porque con esto quiero ir cerrando. Por ejemplo, cuando una es candidata o candidato desde los pueblos indígenas, sufres estrechamente un racismo y una discriminación total, haciéndote sentir de que tú no sabes nada. O actualmente en el Estado peruano, por ejemplo, lo que ha indicado el ex premier cateriano del tema de los representantes de FREPAP al decir que no conocen, que, o sea, por no decir que no sabían nada, sinceramente, es una ofensa a nuestro pueblo. Ciertamente, no podemos tener experiencia en la gestión pública, pero tenemos la experiencia y la potencia de conocer los problemas, los sentimientos y nuestra propia cultura, y conocer cuál es el desarrollo al que aspiramos con el buen vivir para nuestros pueblos. Entonces, ahí termino invitándote, Valesca, en este diálogo, en esta necesidad y urgente necesidad de generar espacios de un diálogo intercultural, pero un diálogo intercultural donde yo te reconozca y respete tu forma de pensar, pero tú también reconozca y valora mi forma de pensar, y cómo juntos vemos qué es importante para nuestro país, para que las futuras generaciones realmente puedan tener un pleno ejercicio de esos derechos individuales, pero también colectivas. Sigamos construyendo este tema de la armonía en el tema de la colectividad. Gracias. Muchísimas gracias a las tres panelistas. Yo me quedo con una última pregunta que se las quiero plantear. O sea, entendemos que el camino para construir el buen vivir parte de nosotras, parte de asumir estratégicamente un lenguaje que permita conversar o que permita que nuestras propuestas puedan ser escuchadas, permita cumplir con un ciclo de política pública que permita también, valga la redundancia, que nuestras propuestas puedan ser planteadas, determinadas, insertas dentro de esta visión de las propuestas del gobierno para que podamos exigir su cumplimiento, ¿no? Implica reconocer las diferencias desde los diferentes grupos culturales de los países, el diálogo intercultural, el gran desafío de siempre, que implica un reconocimiento de uno, pero también de la otra parte dialogante, implica ver la diversidad entre las diversidades. Pero la pregunta que quiero dejar es, ¿qué rol cumplen los hombres en el plano gubernamental, en los diversos planos no gubernamentales? ¿Qué debemos esperar de los hombres desde donde estamos para la construcción de este buen vivir? Me parece que también es necesario entender que los hombres son parte de esta construcción, que si bien es cierto, es una demanda nuestra, porque como siempre digo, los derechos son consecuencia, los derechos reconocidos son consecuencia de los grupos que lo han exigido. Esta es nuestra lucha de mujeres, pero también hay un rol que tienen que cumplir los hombres. ¿Cómo entendemos lo que los hombres nos pueden dar hacia nosotras en esta construcción de este camino hacia el buen vivir? Les dejo esta última pregunta a las tres, por favor. Paula, ¿podemos empezar contigo? Gracias. Gracias, Valesca. No, qué buena pregunta, porque en verdad yo creo que la lucha es de todos, ¿no? Yo creo que la lucha es de hombres, mujeres, niños, ancianos, en fin, yo creo que es la lucha de la humanidad, cambiar
nuestro paradigma de desarrollo. Yo creo que lo que reforza, por lo menos lo que intenté reforzar es que las mujeres tenemos un rol clave a cumplir porque hoy día las principales decisiones están en manos de hombres. Entonces, si queremos hacer distinto, podemos imprimir desde el lugar de las mujeres una impronta bastante distinta. Pero entonces a los hombres yo creo que es ser parte también, ¿no? Esperar ser parte también de esta transición, porque al final del día es la humanidad quien gana con un cambio hacia un buen vivir. Así que ser partes, respetando y reconociendo el rol de cada uno, con sus igualdades y sus diferencias. Muchas gracias, Paula. Úrsula, por favor. Sí, para mí, fíjate que es un tema apasionante, el tema de cómo incorporar a los hombres a toda esta corriente de los estudios de género, de las políticas públicas con perspectiva de género, etcétera, porque efectivamente partimos de la idea de que, digamos, está seccionalizado y enfocado a mujeres, ¿no? Pero no estamos viendo la otra mitad del problema. Entonces, gran parte de este asunto creo que tiene que ver con, uno, el reconocimiento de que los hombres no son, o sea, no es la oposición, no es esa fuerza opositora a la que nos tenemos que enfrentar, sino que también hay que reconocer de dónde viene el sistema patriarcal, de dónde surgen los sistemas sexo-género, de dónde viene la división sexual del trabajo, cuál es como el fondo de todos esos asuntos que tienen una manifestación muy puntual pues en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Para mí, desde el gobierno, y mira que te lo digo con un poco de todavía, pues no sé, inseguridad y así, porque avanzamos por periodos como muy rápido en los temas de género, y sobre algunos temas. Pero hay otros que no solo encuentran resistencia en el sistema gubernamental, sino en las mismas mujeres y expertas que hacemos temas de género, ¿no? Para mí algo fundamental es la reeducación de los hombres y su incorporación a la corriente del género, ¿no? Para muchas otras expertas no, todavía tenemos que avanzar nosotras, digamos, solas, y después incorporarlos, ¿no? Entonces, para mí, en el tema del buen vivir en particular, me parece que resultaría fundamental identificar qué intereses y necesidades tenemos en común con nuestros compañeros, con los hombres de nuestras comunidades, qué podemos aprender y qué pueden aprender ellos también de la experiencia de las mujeres, ¿no? Creo que todo es un entretejido de dos visiones distintas, pero que no por ello son excluyentes ni opuestas necesariamente, ¿no? Entonces, a mí me parecería que eso es fundamental, y también desde el gobierno es nuestra responsabilidad saber y contribuir a articular estos diálogos de género también, ¿no? Y de ahí la necesidad, obviamente, de otra vez contar con expertas o con expertos en temas de género que estén sensibilizados, etcétera, porque necesitamos ojos y oídos que entiendan las dos partes y ayuden justamente a tejer este nuevo diálogo, ¿no? Gracias, Úrsula. Querida Gladys, contigo queremos cerrar. Bueno, siguiendo a ambas, que coincido plenamente, el tema de qué esperamos de los varones, yo creo que no debemos de esperar, sino es un tema de involucrar también, porque siento que el tema del abordaje de género no es un tema de mujeres. El tema de género es un abordaje que va al tema del varón y de la mujer, y que juntos tenemos que hacer también este tema de descolonizarnos, ¿no? O sea,
Yo en algún momento, y esto me lo ha dicho en el tema, en el proceso de la experiencia en la que he tenido, que vengo de un proceso de una organización mixta, entonces cuando uno está en un tema de una organización mixta, lo que prima son los intereses mucho más colectivos y dejados de lado el tema de las mujeres, ¿no? Y lo que en su momento nos dio la necesidad de tener un espacio propiamente de las mujeres, y ahora entendiendo a ella, decir de que primeramente necesitamos un espacio propio de las mujeres y luego tendremos espacios de trabajo articulados juntamente con los varones, ¿no? Pero eso tiene sus momentos y ahora, remirando el proceso caminado, diría de que no siempre ayuda, ¿no? No siempre ayuda. Hay momentos en que sí ayuda, pero hay momentos en los que no. Entonces, partiendo de eso, digo de que tenemos que seguir trabajando, sí, fortaleciendo las capacidades de liderazgo, de información, de conocimiento propiamente a las mujeres, pero también tiene que generarse otros espacios de los varones, ¿no? Porque de los varones, en el sentido, por ejemplo, de que como yo, si tengo un hijo, la incluyo también a una participación de los quehaceres del hogar. Como yo, siendo pareja, también a mi pareja hago el tema, no solamente paso del discurso, sino también en el tema de la práctica, cómo comparto cosas del quehaceres para que de esa manera yo tenga un espacio también para mí como persona en sí, ¿no? Y en el tema de la comunidad pasa lo mismo. Y cómo si yo soy dirigente y veo otra dirigencia varón, cómo también es este tema del vínculo. Si yo le veo como enemigo y junto con mi enemigo voy a ir a un tema de negociación, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo lo que necesito también es sanar esas heridas, romper eso y generar un tema de alianza más bien, ¿no? O sea, decir, mira, puedo tener diferencia, usted dirigente y yo dirigenta, podemos tener discrepancias en este tema, pero vamos allá juntos, porque necesitamos un tema de, por ejemplo, defensa y protección de nuestro territorio, o necesitamos una política que responda lingüística y culturalmente frente al tema de la pandemia, ¿no? Entonces, hay cosas, pero en ese tema hay un espacio, hay un pedido especial para lo que es el tema de las mujeres, y para las mujeres que pueda ser tu esposa, que pueda ser tu hija, que pueda ser tu madre. Y con eso yo no he tenido mayores discrepancias en el tema de sentido. Entonces, yo quisiera invitarle a todos los varones que nos están escuchando, que puedan ser parte de este proceso, sean nuestros aliados, porque esta lucha que hoy la hacemos las mujeres no es solamente para mí, no solamente es para mi entorno, sino también para usted, varón, es para su hija, es para su hermana, es para su madre. Por lo tanto, hagamos un tema de generar sinergia y poder apoyarnos mutuamente, donde la agenda de los varones no quede fuera, ni la agenda de las mujeres quede fuera. Finalmente, si mi agenda propone a un tema de una agenda del varón, articuladamente trabajemos, porque de esa manera, sinceramente, vamos a avanzar mucho más hacia la igualdad de género que aspiramos. Yo, al menos, yo no la veo a los varones como enemigos, las veo como aliados, pero cuando tengamos que decir, digámoslo, porque si no le decimos, no tiene sentido que yo con mis resentimientos sin ver los argumentos, ¿no? Entonces, ahí también, insisto, en este caso diría el diálogo entre los varones y las mujeres. Y ahí veamos si efectivamente son nuestros enemigos, son aliados, y seguramente habrá un grupo que va a ser más que se oponen, pero va a haber un grupo de aliados, y juntamente con los aliados también. Entonces, concluyo, ¿espacios propios para las mujeres? Sí, pero hay otros espacios en que ya es importante trabajar con los varones, sí, porque también los varones puedan trabajar de mejor manera con otros varones que muy lentamente estamos avanzando en este tema de la división de trabajo no remunerado, en este tema de generar espacio para la participación de mujeres. Entonces, seamos como en mi comunidad, en mi cultura, siempre decimos el tema de la dualidad y la complementariedad en su dimensión mucho más amplia, que debemos de reconstruir y de reaprender también, porque estamos en tiempos de reaprender también, porque no todo el camino que hemos recorrido es bonito, seguramente hay tropiezos, hay caminos y vamos a seguir teniendo obstáculos, y para eso necesitamos tener más aliados, más amistades, más redes, y sigamos tejiendo con hilos mucho más sólidos para que no se rompan estos tejidos que estamos construyendo. Gracias. Muchísimas gracias, Gladys, Paula, Úrsula, por su tiempo,
por su maravillosa forma de transmitirnos sus saberes, sus conocimientos. El camino para la construcción de un buen vivir es con nosotras, ¿verdad? Es un camino con nosotras, reconociendo la importancia de la complementariedad de ellos, ¿no? Pero también nosotras asumiendo, brindando, entendiendo de que implica un cambio no solamente de pensamiento, sino también de sentimiento. Me quedo mucho con eso. Soy una romántica, perdonen. Entonces, quiero agradecerles. Esta sesión está grabada como cada una de nuestras sesiones. Está transmitida por el Facebook Live de la Fundación Pachamama, que nos da todo este soporte, además de todo el preámbulo que Belén siempre nos regala, nos da todo este soporte técnico, ¿no? De su institucionalidad. Les agradecemos mucho. También está en nuestro canal de YouTube de Defensoras, y esperamos que la próxima sesión puedan seguir acompañándonos con sus maravillosos tiempos. Si tienen algún material ustedes como panelistas que quieran compartir con las personas del curso, por favor, bríndennos. Ya hemos compartido los que nos han estado pasando estos días. Y nada, es muy valioso para nosotras poder contar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Cada sesión es muy enriquecedora, diferente. Hemos tenido un panel muy brillante, ¿no? Que nos da muchas ideas de todo lo que podemos hacer. Gracias Úrsula Salazar, Paula Ellinger y Gladys Vila por esta sesión. Y ahora pasamos para hacer la presentación de nuestras personas participantes del curso. Le voy a dar la palabra por 1 minuto a Andrea Fuentes, luego a Tamara Rada y finalmente a Inés Arciniegas para que nos puedan dar su breve presentación y decirnos con qué se quedan, ¿no? De estas 8 sesiones que ya llevamos. Muchísimas gracias. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Valesca. Aquí desde Chile. Yo soy periodista. Llegué aquí por Sandra Guzmán y por mi hermana Paula Fuentes, que trabaja en cambio climático. Y tengo 46 años y estaba escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Estaba escuchando atentamente a las panelistas, muy inspirador todo. Acá en Chile justamente estamos viviendo un proceso de mucho conflicto en el sur de la Araucanía con nuestro pueblo mapuche. Son años de no escucharlos, de no diálogos, y ahora justamente se abre esta nueva oportunidad también con el cambio en la Constitución del 80 que impuso la dictadura de Pinochet, que tenemos el plebiscito en octubre. ¿Ya? Entonces quería un poco dejar abierto mi canal de Agencia Verde Chile para difundir todo lo que ustedes hacen. Mándenme sus posts porque aquí tienen una aliada para la difusión global. He escuchado atentamente todas las sesiones. Ya tengo ganas de ir a la Amazonía porque ahí está toda la biodiversidad. Así que muchas gracias a todos y cuenten siempre con mi ayuda. Y con esto me quedo también con lo que decía Gladys, de un poco retomar la educación emocional de nuestros niños y niñas. Yo creo que es la base para este cambio de paradigma y que sigan liderando a las mujeres y poder un poco reintegrar las confianzas del hombre hacia la mujer, que la mujer lidera y lidera bien. Así que vamos para adelante. Gracias. Andrea, muchísimas gracias, te agradezco porque constantemente estás difundiendo lo que colocamos en nuestra página de Facebook, ¿no? A quien invitamos a todas también a darle su terrible like. Muchas gracias, Andrea. Ahora gracias. Tamara, por favor, si estás por ahí, en 1 minuto, si nos puedes regalar tu presentación, de dónde vienes y cómo vienes sintiendo todas estas 8 sesiones. Gracias. Muchas gracias, es un gusto poder compartir aquí con ustedes. Vivo en Santa Cruz, Bolivia, y les he seguido en las 8 sesiones, me parece fantástico, te nutre y te inspira a poder seguir trabajando, ¿no? De acuerdo a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Y algo que les quería compartir, que justamente lo escuché en una charla ayer y creo que complementa y va con todo esto, es el tema de que sí tenemos que pensar global, porque todas queremos trabajar por un mundo mejor, pero que también tenemos que actuar local.
de todo lo que llegamos a aprender y a captar en todas las sesiones, en todos los cursos, en tanta información que hay en las redes, que lo podamos aplicar dentro de nuestras comunidades, que eso es lo importante y lo clave. Muy agradecida con cada una de las panelistas que es parte del grupo, es fantástico y te inspira, ¿no?, a seguir adelante. Muchas gracias. Efectivamente, Tamara, muchas gracias. Creo que nos ayudas a compartir todo esto que sentimos luego de cada sesión, que finalmente nos motiva en este inspirador trabajo de defensores. Inés, por favor, te dejamos un minuto para tu presentación. Bueno, vamos a ver, muchas gracias. Mi nombre es Inés Arciniegas, tengo 50 años, soy misionera de la Consolata. Estoy actualmente en Bogotá, Colombia, pero mi servicio específico es en la Amazonía brasilera, al norte, en Roraima. Trabajé, colaboré, más bien, caminé juntos con los pueblos originarios, los Yanomami. Entonces el tema de hoy me apasiona, me identifica, y yo creo que sí es posible inyectar a nuestra sociedad consumística con este estilo de vida, del buen vivir. No perder siempre esos sueños de construir juntas, de entretejer, de jugarse la vida por la vida. Yo creo que la mujer es la constructora de generaciones, ¿no? Así como decía Gladys. Allá los Yanomamis, los primeros años, los chiquitines, está con la mamá. Entonces ella le susurra a los oídos las palabras, los mitos, los sueños, y después de los 4 años va con el papá, especialmente el niño, va en la selva, que es el que le va a enseñar todo lo que, cómo defenderse, cómo conocer, ¿no? Entonces yo creo que nosotros también tenemos que ser aprender de nuestros hermanos originarios, reeducarnos, saber a reeducarnos para la hermandad, para construir en la diversidad. Solas no podemos. Somos una potencia, sí, todavía mucho por construir, por generar voces, pero desde nuestro rol, desde lo que, mire, la mujer desde el silencio, desde lo poco, construye. Dice que el hombre es la cabeza y la mujer el cuello que mueve la cabeza, ¿no? Entonces, no perder ese sueño, no perder, y claro, me siento identificada con mientras estoy aquí en la ciudad, ¿no? Y cuando pase toda esta pandemia, volveré a Roraima, pero ya no con los pueblos originarios, sino con el pueblo emigrante, que me pidieron este servicio. El año pasado estuve allá, trabajé, colaboré, más que trabajar, no, escuchar, estar a la par con ellos, sentarme con ellos, escuchar tantas historias, abrir el corazón, los ojos. Nosotros tenemos esa capacidad como mujeres de acariciadoras, de curadoras, de tantas mujeres que vienen heridas, de tantas familias que vienen destruidas, sin patria, sin techo, ni siquiera sin el mismo idioma. Entonces ponerse en los pies del otro, en el lugar del otro, y saber que el otro es tierra santa, que nosotros pisamos con esa delicadeza, con esa sutileza desde donde Él nos permita. No podemos atropellar y además usar nuestra inteligencia con estas políticas públicas, saber leer, entretejer, porque nuestros gobiernos sabemos que aquí en Colombia está pésima también esa situación debido a la pandemia, pues callar cosas que por otro lado están destruyendo la Amazonía, ¿no? Todo ese extractivismo feroz, los mismos pueblos, el grito de ellos. Ahorita escuchando la asamblea también de los pueblos de la asamblea amazónica. Entonces todo eso, inyectar a las otras personas. Nosotros tenemos muchas amistades. Pues bien, comencemos a usar esas redes, comencemos a concientizar a otras personas. Podemos hacer mucho, sí, unidas y con una inteligencia emotiva, ¿no? Donde abraza a todos. Estoy muy de acuerdo con Gladys de entretejer hilos fuertes, unidad en la diversidad con nuestros hermanos, con nuestra humanidad. La humanidad está gritando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés.
Sin duda es sumamente inspirador, no solamente las panelistas que tenemos cada sesión, sino también saber que dentro de las participantes existe este grupo de mujeres, sobre todo tan diverso, tan inspirador, wow, tan comprometido con que las cosas retomen una forma más armónica, ¿no? Quiero agradecerles muchísimo por estar presentes en cada sesión. Tenemos que seguir reconociéndonos en compañerismo, ¿no? Somos compañeras, somos compañeros, nos acompañamos en esta misión maravillosa que hemos asumido. Muchísimas gracias por ello. Voy a compartirles 2 anuncios antes de cerrar la sesión. Primero, queremos agradecer a las personas que nos han mandado sus CVs para ser pasantes. Hubiéramos querido poder elegir a más de una persona, pero nuestros límites existen, ¿no? Y hemos elegido ya una persona quien nos va a ayudar a impulsar mucho más, a poder desarrollar las recomendaciones que nos han dado para el curso, pero muchísimas gracias por haber sido voluntarias para haber querido ser parte de nosotras, ¿no? Van a venir muchas más novedades, esto tiene para rato, ¿no? Por el impulso de ustedes. Y la segunda, que la siguiente sesión es el 20 de agosto y que oportunamente seguiremos o iremos brindando la información tanto en el Google Groups como en nuestra página Facebook Defensoras y también como en el grupo privado de Facebook Defensoras de la Pachamama. Muchísimas gracias a la Fundación Pachamama, Belén, a Sandra, a cada uno de ustedes panelistas, ¿no? Úrsula, muchísimas gracias. Paula, muchísimas gracias. Gladys, muchísimas gracias. Y ya nos vemos en nuestra próxima sesión del 20 de agosto, 10 de la mañana en Quito. Muchísimas gracias. Hasta pronto.